Dice, la pregunta se sale un poco de la dinámica común, pero ahí va. He visto en estos últimos días, luego del asesinato del embajador de Rusia en Turquía, noticias sobre la Tercera Guerra Mundial. ¿Podés profundizar un poco en la situación? Es parte de lo que se ha estado esperando ya hace varios años, y eso se debe a lo que Yahushua mismo nos dijo en la Escritura. Cuando sus discípulos le preguntaron cuál sería la señal de la segunda venida, Yahushua lo que les dice es que una de las señales sería que habrían rumores de guerra, pero todavía no sería el final. O sea, antes del final mismo se darían rumores de guerra en el mundo. Y según Apocalipsis, una vez que empieza el Apocalipsis, que como ya lo hemos dicho, según el libro de Daniel, es un periodo de 7 años, una semana de años. Entonces, cuando empieza el Apocalipsis va a suceder en 7 años. Yahushua dijo que antes del final habrían rumores de guerra. Entonces, una vez que empiece la guerra, sería una señal de que ya estamos en el final, puesto que antes del final serían simplemente rumores, como lo vemos en Mateo 24, en Marcos 13. Entonces, Yahushua dijo primero rumores de guerra, pero no se asusten porque todavía no es el final. Después vendría el final. La Escritura habla que los últimos 7 años inician con 7 sellos, de los cuales el primer sello es un caballo blanco. No voy a hablar de eso ahorita porque una vez más podría extenderme bastante, puesto que una de las doctrinas más peligrosas, considero yo, del cristianismo es decir que el caballo blanco del primer sello es el anticristo. Esa es una de las doctrinas más peligrosas porque lamentablemente eso va a hacer que rechacen a los 2 testigos y va a hacer que acepten al falso Mesías. Entonces ese tema lo tocaré en otro momento si alguien me lo pregunta, pero por ahora entonces el primer sello es un caballo blanco, que es la salida de los 2 testigos. Un caballo hace alusión a guerra, blanco hace alusión a pureza. En toda la Escritura, en ningún lugar en la Escritura el blanco se usa para representar impureza o maldad, y cuando se menciona que alguien se hace pasar por puro o apartado, se deja claro que no lo es, como por ejemplo cuando se dice que son lobos vestidos de oveja, o cuando se dice que Satanás se puede hacer pasar por ángel de luz. Entonces hay que entender que cuando la Escritura nos menciona de alguien que va a engañar a través de sus apariencias, nos lo revela claramente, mientras que en el primer sello de Apocalipsis no menciona nada de eso. Todo lo que dice es positivo, sale venciendo y para vencer. Si fuese Satanás, eso quiere decir que va a ganar el anticristo. El hecho de que dice sale venciendo y para vencer es porque al final va a ganar, porque va a establecer el reino de Yahweh sobre la tierra, como lo dice el libro de Daniel, como lo dice Apocalipsis 12 y otros capítulos. Ahora bien, después del primer sello, que repito es la salida de los 2 testigos, el inicio de los 3 años y medio del testimonio de los 2 testigos por 3 años y medio, el segundo sello es un caballo rojo. El caballo rojo representa que hay una guerra. Otra vez, como repito, el caballo representa guerra. Al jinete que lo monta se le da una espada para que mate muchas personas, para que quite la paz del mundo. Entonces el hecho de que el jinete del segundo caballo se le permite quitar la paz del mundo, lógicamente quiere decir que es el que trae guerra al mundo, porque si se quita la paz, se llena de guerra el mundo. Vean qué interesante que Yahweh dice a través de Apocalipsis que quita la paz del mundo. ¿Por qué interesante? Porque en vez de decir que trae guerra, dice que quita la paz. Es como el hecho de que la guerra en realidad no existe. La guerra es una ilusión, así como la oscuridad, así como el frío, lo que les decía en el programa anterior. La oscuridad existe porque alguien tapa la luz. La luz es lo que verdaderamente existe, por ende. Entonces, cuando alguien tapa la luz, la oscuridad, la sombra, se puede ver. Y es lo mismo en el caso de la guerra. Cuando se quita la paz, que es lo que verdaderamente existe, lo que Yahweh creó, lo que Yahweh da, cuando se quita la paz, se llena de guerra la tierra. Cuando se quita la luz, se llena de oscuridad la tierra. Cuando se quita el calor, se llena de frío. Entonces, segundo sello trae la Tercera Guerra Mundial. Eso, como les he dicho, sería la señal clara de que ya estamos en el final de los tiempos. Y otras cosas que van a suceder, el hecho de que estamos en el jubileo, el hecho de que se da esa señal de Apocalipsis 12 el 23 de septiembre, un día después de Yom Teruah. Por ende, en Yom Teruah, Virgo estaría dando a luz a Júpiter. Hay muchas cosas que están sucediendo claves, como el hecho también de que Trump quedó electo para presidente y ahora se le está echando la culpa a Rusia. Hay varias profecías que más adelante las estaremos hablando, algunas de ellas escritas por rabinos que estudiaron la Torá a fondo y sacaron conclusiones. Una de ellas que decía que cuando las naves de Rusia se estuvieran moviendo hacia Estambul, que se alistaran con las ropas de Shabbat, porque ya venía el Shabbat, que eso se refiere al milenio, al tiempo del Mesías. Entonces, según varias profecías judías, estamos en el tiempo del Mesías, en el que va a iniciar la Tercera Guerra Mundial. Y eso porque esto que acabo de mencionar de Rusia ya sucedió. Todo lo que está pasando con Turquía, Rusia, Irán, Estados Unidos, China, Corea del Norte, todo el mundo se está levantando
hablando ahorita, hemos visto cómo varios de estos países han estado mostrando sus armamentos. Hace poquito Inglaterra mostró su armamento y Rusia puso un Twitter en el que se burlaba literalmente a través de Twitter, y estamos hablando de líderes mundiales, se burlaban del armamento de Inglaterra, como diciéndole básicamente, si eso es lo que tiene para protegerse, está bien desprotegido. Se están amenazando, se están burlando los unos de los otros. Corea ha dicho que ya está preparado para poder pelear contra Estados Unidos, que tiene suficiente armamento, y obviamente todos también se están preparando para ir a tratar de tomar Israel. Digo todos en el sentido de que la escritura lo dice, que cuando todas las naciones rodearan Israel, sabríamos que el fin de los tiempos está cerca. Eso ahorita está pasando, y no necesariamente porque todos los países quieran tomar Israel, sino porque todos los países han tomado un lado en la guerra. Cada uno tiene su aliado, por decirlo de alguna manera. Se podría hablar de los dos lados, Rusia y Estados Unidos. Unos están con Rusia, otros están con Estados Unidos. Estados Unidos dice defender a Israel, pero en realidad desde que Obama entró ha hecho todo para los musulmanes, como les dije en el programa anterior. De hecho, los israelitas de hoy en día no son los verdaderos Yahudim, entonces no es como que a mí me importe mucho en el sentido espiritual o en el sentido de la escritura, puesto que yo sé que está escrito que el Padre va a limpiar la tierra de Israel y va a permitir que el pueblo escogido, el verdadero pueblo, la habite. Entonces todo lo que está pasando ahorita son pura politiquería y demás, que ya nos había dicho que iba a pasar. Entonces los rumores de guerra que se han venido dando los últimos años es como el aviso, la señal de que ya viene el fin. Entonces, repito, para ser más directo con lo de la pregunta, no me extrañaría que Rusia tome represalias por eso que sucedió, y como les digo, todo lo que está pasando alrededor del mundo, no solo eso, es una señal de que estamos a las puertas. Y para que lo tengan claro, una vez que la Tercera Guerra Mundial oficialmente haya iniciado, oficialmente, ¿verdad? Eso sería el segundo sello de Apocalipsis. Entonces ya estaríamos dentro de los últimos 7 años. Si eso sucede este 2017, sería clave, porque se conecta con otro montón de situaciones que están pasando al mismo tiempo. Paralelamente, todo se está cumpliendo. De hecho, yo escribí una canción que se llama La Guerra, que explica cómo la Tercera Guerra Mundial va a ser la última guerra de la historia humana, puesto que Albert Pike, un masón, de hecho el principal masón de Estados Unidos del rito escocés, escribió muchos libros y lo que se conoce como la Biblia de la masonería, Morals and Dogma, o Dogma y Morales, en el cual él menciona que Lucifer es el dios de los masones y otro montón de cosas. Pero con respecto a esto, estoy hablando de la guerra, él le escribió una carta al líder del Illuminati en ese tiempo, que se llamaba Giuseppe Mazzini. Entonces Albert Pike básicamente era el líder del Illuminati a través de los masones desde América, en Estados Unidos, y desde Italia Giuseppe Mazzini era el líder del Illuminati del Oriente, por decirlo así. Cada uno tenía su parte en el mundo. Albert Pike mandó una carta a Giuseppe Mazzini en el cual le explicó cómo llegar a controlar el mundo entero a través de 3 guerras mundiales. Las 2 guerras primeras ya pasaron, por supuesto, ¿verdad? La Primera y Segunda Guerra Mundial, y si vemos lo que sucedió en la historia con lo que se dice en la carta, se puede ver que sucedió exactamente lo que Albert Pike había dicho. Entonces podemos esperar que en la tercera sea igual. De hecho, todo lo que ha estado sucediendo para alistar a las naciones para la Tercera Guerra Mundial es lo que él dijo que había que hacer para alistar esa guerra mundial. Y lo que quieren hacer es destruir, por un lado, el pensamiento de los ateos, y por otro lado, la creencia de los cristianos, para que tanto los ateos como los cristianos busquen una nueva creencia, una nueva fe, y ellos poder darles la fe en Lucifer. Por supuesto, no lo van a hacer así de directo. Van a poner un dios falso, el falso Mesías, con el nombre que todo el mundo acepta, una religión con el hombre que todo el mundo acepta, el falso profeta llamado Papa, etcétera, etcétera. Entonces, ya que he hablado bastante, vamos a aprovechar eso para ir a música.